Hola, bienvenidos de nuevo. Seguimos con el Summit de Health in Action de Forbes. Estamos hoy con Ezequiel Locane, que me habilitó a decirle sé que. Ezequiel es un Inspiration Driver Innovator, pero para muchos Ezequiel es el papá de Justina. Así Justina atravesó una enfermedad, llegó a estar en lista de espera para un trasplante cardíaco, lamentablemente no llegó. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué les dejó a ustedes como familia y a vos en particular como enseñanza, como vivencia? es. Bueno, buenos días a todos. Gracias por la invitación. ¿Por dónde empezar y hacia dónde ir con esa pregunta y la respuesta? Un aprendizaje enorme, enorme y maravilloso en todo sentido, desde lo energético, lo personal, el conocer un sistema que la verdad que no conocía tanto, como es el sistema de salud en particular, y también aprender de cómo en situaciones así límites descubrís cosas muy lindas de personas que por ahí no las conocías tanto y te demuestran un amor, un compromiso, un afecto que no tenías ni idea el nivel de afecto y de amor que tenían hacia nosotros o hacia Justina. Siempre voy a mencionar al Colegio Son y a toda la comunidad del Colegio Son de Pacheco, que fue tremendo cómo inmediatamente se pusieron a disposición la calidez humana, la empatía, el comprender, en ponerse en lugar del otro, en facilitarte las cosas, que siempre había sido así, pero en una situación límite como esta también se evidenció. Y después, bueno, hasta incluso conocerlos más aún a mis hijos, ver cómo ellos iban respondiendo a Claro. esto, ¿no? Catalina, Cipriano, que en ese momento tenían, bueno, 5 o 6 años menos que ahora, tenían 6, 8 años y bueno, y después la parte profesional, el aspecto de decir, wow, ¿por qué esto es así? ¿Por qué no es de otra manera? ¿Qué podemos hacer para hacer las cosas de forma diferente, para obtener resultados diferentes? Y bueno, hay aspectos públicos, privados, de cómo la innovación, aplicar innovación abierta a un sistema que en algunos sentidos no está tan abierto o no estaba tan abierto, analizar la coyuntura legal y normativa que estaba sucediendo en ese momento y por qué no se había mejorado antes, por qué no se había mejorado, qué había pasado que no se había podido mejorar. Entonces fue un tsunami de aprendizajes de todo tipo, un tsunami familiar, un tsunami personal, un tsunami profesional, eh, en todo sentido. Caminar por la calle y que la gente me salude y vos sos el papá de Justina, ¿viste? Y wow. Y estar de la mano con mis hijos y que me digan cosas hermosas y que mis hijos lo escuchen, eso es fabuloso, es maravilloso. Eh, y bueno, podía seguir respondiéndote, pero no te quiero sacar oportunidad de hacer otras preguntas, digamos. Hablaste desde la mirada profesional, cómo fuiste sumando la mirada profesional en ese proceso, en ese entorno, cómo fue cambiando tu mirada del sistema de salud y qué era lo que veías que podías aportar. Mira, a mí me sorprendió mucho el hecho de, si yo lo hice, siempre digo lo mismo, si logramos con nuestros equipos lo que logramos, entonces vos, la camarógrafa que está ahí, el fotógrafo, el sonidista, también lo pueden hacer. Cualquier ciudadano puede hacerlo, puede lograr lo que nosotros logramos y más también. Eh, como ciudadanos tenemos elementos y herramientas que nos permiten poder hacerlo. Cuando el resto del sistema gubernamental o privado no lo está logrando. Y ahí nosotros lo que hicimos es justamente tratar de aprender cómo llevar adelante eso. Entonces, yo soy del palo de la innovación
y en ese momento me empecé a dar cuenta de que había cosas que podrían ser de otra manera para tener resultados mejores. Había una cuestión normativa y, y lo que me llamaba la atención era que yo hablaba con personas que estaban pasando por lo mismo. En ese momento estábamos en la Fundación Favaloro y padres o mismo adultos que estaban pasando por lo mismo y tenían muchas cuestiones y no sabían cómo canalizarlas. Entonces yo aproveché o intenté aprovechar el ecosistema del que yo formo parte, de la innovación y las comunidades donde yo estoy involucrado o estaba involucrado, que después se fueron enriqueciendo. Y bueno, ahí nos fuimos dando cuenta que evidentemente la legislación en ese momento podía ser mejorada y se mejoró. Pero para mejorarla establecimos grupos colaborativos heterogéneos de profesionales de todo tipo, tanto de la salud como de otras profesiones, y fuimos con una propuesta al Congreso tratando de entender dónde hacer la propuesta, porque no es que Sí, total. golpear la puerta y entonces teníamos que ver con qué senador que hubiese tenido algún tránsito en su profesión como senador o en su rol de senador en salud. Y bueno, y fuimos yendo por esos caminos y lo que fui encontrando es que evidentemente hay un montón de cuestiones para mejorar, no solamente normativas. De hecho, ayer salió la nueva ley de la historia clínica digitalizada y electrónica. Entonces, bueno, se van viendo que se van dando pasos muy interesantes, pero siempre digo lo mismo, el ciudadano tiene que tener podemos tener una participación muy activa y proactiva y no solamente ver las noticias por la televisión o escucharlas por la radio o verlas por YouTube. Entonces, sobre todo, eso es lo que quiero transmitir. Después, bueno, podemos tener opiniones sesgadas o no, más ricas o no, de qué se tiene que mejorar y qué no, o qué está funcionando no tan bien en el sistema de salud. Nosotros, yo lo que hago es aprovechar mis equipos de innovación. Yo tengo gente que trabaja con inteligencia artificial, con drones, con blockchain, con diversas tecnologías, Internet de las cosas, y eso continuamente estoy, aparte yo tengo otros frentes, bueno, tenemos el posgrado de negocios digitales en la UCEMA, entonces yo estoy continuamente inquieto viendo cómo podemos aportar a eso. Y después tenemos las casas Justina que estamos construyendo en el país, que son un sensor que nos da cómo está la gente, nos cuenta, estamos en contacto con ONG de todo el país también, con los ayudadores del trasplante, y todos esos son insights que, viste, continuamente estás diciendo, mira, esto podría mejorarse, esto podríamos hacerlo de esta manera. Contanos algún caso concreto de innovación que esté ayudando hoy en trasplante. Bueno, hoy va a haber no quiero espolear mucho el panel que va a haber después con Emiliano de H-Trace o H-Trace, pero sí puedo contar que en la Argentina se puede hacer traslado de órganos por drones. Técnicamente se podía hacer hace muchos años, bueno, 3, 4 años. De hecho, la Cleveland Clinic, con la que estamos en contacto, que es un referente a nivel trasplante a nivel mundial en Estados Unidos y a nivel mundial, ellos hacen traslado de órganos por drones. Entonces acá en la Argentina se puede hacer porque la ANAC, que es el ente que regula las cuestiones aeronáuticas, aeroespaciales, aprobó el hecho de ese traslado. Entonces se puede hacer. Nosotros hicimos hace 3 años, cuando estaba el director anterior, que está ahora en el INCUCAI, hicimos todo un proyecto que de hecho también va a haber una persona acá hablando de Microsoft, que ya estuvo involucrada en el proceso de que aplicamos inteligencia artificial a los datos que tiene el INCUCAI, trabajamos sobre datos anónimos, por supuesto, ¿no? Porque esos son anónimos y establecimos pautas y sugerencias de mejora de procesos o de pistas de cuestiones que, por ejemplo, descubrimos algo muy interesante, que en Córdoba, en ese momento, hace 3 años, en Córdoba los trasplantes estaban teniendo una vida, la persona trasplantada en Córdoba tenía en promedio, con respecto a otras personas trasplantadas en otros lugares del país, más vida
su trasplante, digamos. Sí. Porque hay personas que se pueden Sí, trasplantar sí. varias veces Sí, en sí, vida, puede ¿no? tener un rechazo. Exacto. Entonces, bueno, eso fue una pista muy interesante para que el INCUCAI en ese momento se pusiera a investigar por qué los trasplantes en Córdoba tenían ese beneficio. Y es muy probable que el sistema, el trasplante, si yo necesito un trasplante, y vos también, cuando aparezca el órgano que sea compatible justo para nosotros dos, supongamos que somos los dos compatibles para ese órgano, el que va a definir si te vas a trasplantar vos primero o yo primero es un sistema muy complejo que se creó hace 20 años, creo, o más, que lo regula y lo gestiona el INCUCAI. Y ese sistema seguramente en breve debería o podría estar en blockchain. Nosotros ya estuvimos investigando la factibilidad de eso y debería ser factible para que tenga más seguridad y mejor trazabilidad en cuanto a esas decisiones que se toman. Esas son algunas de las cositas que te puedo ir contando. Ezequiel, tenemos que terminar, pero quiero que te quedes con la última palabra de por qué es necesario seguir hablando de trasplante. Hay una cuestión de valores y de hábitos que te genera el hecho de hablar de donación y trasplante, sobre todo en los colegios. Hay una ley que dice, previa a la Justina, que obliga en los colegios a hablar de donación y trasplante. Nosotros tratamos de que eso suceda y por qué no en las empresas también. Y tiene que ver con eso de yo me muero mañana y le puedo estar dando la oportunidad de seguir viviendo a una persona que ni siquiera conozco y que no voy a conocer. Más allá de que puedo donar en vida, porque el riñón, el hígado y la médula ósea se pueden donar en vida, y yo podría ser donante de un riñón de una persona que ni siquiera conozco para hacer un trasplante cruzado que la ley Justina lo aprueba. Entonces, hay una cuestión cultural y de valores que se transmiten a través de hablar de donación y trasplante, pero también la donación y trasplante en la medicina es un lugar en donde se generan, se prueban avances tecnológicos y médicos que después se trasladan a otras áreas de la medicina. Entonces, evidentemente la donación y trasplante es un lugar en donde hay que estar atento. Nosotros trabajamos con laboratorios, ayudamos a esos laboratorios a pensar en forma diferente, a hacer innovación abierta y la donación y trasplante también es otro factor con este tercero término. Es tan complejo, hay 4 equipos como mínimo que intervienen, hay cuestiones logísticas, hay cuestiones de todo tipo muy sofisticadas que suceden para que un trasplante finalmente se dé y una persona pueda seguir viviendo. Entonces, eso también es un lugar en donde se aprenden un montón de cosas y que pueden inspirar a otros rubros y a otras áreas de los negocios a hacer las cosas mejor. Muchas gracias. Seguimos con más Health in Action.